Hoy te traigo algo que va a cambiar totalmente tu visión sobre la inversión. Algo que va a revolucionar tu cerebro en cuestión de segundos, ya que existen una infinidad de mitos que dicen que sí o sí tienes que tener una experiencia previa para la inversión. Pues aquí en este video vengo a enseñarte lo que has estado buscando, cómo invertir desde cero. Así que suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos y quédate hasta el final para que puedas regalarnos un acertado me gusta. ¿Estás listo? ¡Empecemos! Como ya sabes, vamos a hablar de cómo invertir desde cero. Te explicaremos qué es la inversión y cómo puedes empezar sin tener experiencia ni conocimientos previos. ¿Qué consejos debes seguir para invertir con éxito y seguridad? ¿Y cuáles son las inversiones más rentables y las más adecuadas para ti? Muy bien. La inversión es el acto de destinar una parte de tu dinero a un activo que te genere un beneficio o un rendimiento en el futuro. La inversión es una forma de hacer que tu dinero trabaje para ti, en lugar de que tú trabajes para tu dinero. La inversión es una forma de aumentar tu patrimonio, de generar ingresos pasivos, de protegerte de la inflación, de reducir tus impuestos y de alcanzar tu independencia financiera. Determinar cuáles son las inversiones más rentables y las más adecuadas para ti depende de varios factores, como el objetivo, el plazo, el riesgo, el capital, el conocimiento y la preferencia de cada uno. No existe una inversión única o perfecta que se adapte a todos los casos, sino que cada uno debe elegir la que mejor se ajuste a su perfil y a su situación. Sin embargo, antes de mencionar algunas de las inversiones más populares y más rentables que existen en el mercado financiero, te daremos 5 consejos para que te pongas manos a la obra. El primer consejo es que definas tu objetivo, tu plazo y tu riesgo. Antes de invertir, debes tener claro qué quieres conseguir con tu inversión, cuánto tiempo estás dispuesto a esperar para obtener tu beneficio y cuánto estás dispuesto a perder en caso de que tu inversión salga mal. Estos 3 factores determinarán el tipo, el monto, la frecuencia y la diversificación de tus inversiones. Por ejemplo, si tu objetivo es ahorrar para tu jubilación, tu plazo será largo y tu riesgo será bajo, por lo que te convendrán inversiones conservadoras y estables, como los bonos o los fondos indexados. Si tu objetivo es generar ingresos pasivos, tu plazo será medio y tu riesgo será moderado, por lo que te convendrán inversiones que te paguen rentas o dividendos, como las acciones o los bienes raíces. Si tu objetivo es multiplicar tu dinero, tu plazo será corto y tu riesgo será alto, por lo que te convendrán inversiones especulativas y volátiles, como las criptomonedas. El segundo consejo es que te eduques financieramente. Antes de invertir, debes aprender los conceptos, los principios, las herramientas y las estrategias básicas que te permitirán entender el funcionamiento del mercado financiero, las características y los riesgos de los diferentes tipos de inversiones, las formas de analizar y evaluar las oportunidades de inversión y las formas de gestionar y optimizar tus inversiones. Para educarte financieramente, puedes leer libros, revistas, blogs, páginas web, podcasts o videos sobre el tema, como los que te ofrecemos en este canal. También puedes tomar cursos, seminarios, talleres o mentorías de expertos o profesionales que te enseñen a invertir desde cero. Además, puedes practicar con simuladores, juegos, aplicaciones o plataformas que te permitan invertir con dinero ficticio o real, pero sin riesgo, como eToro, EQ Option o Trading 212. El tercer consejo es que elijas una plataforma de inversión adecuada. Antes de invertir, debes elegir una plataforma de inversión que te permita acceder al mercado financiero, comprar y vender los activos que quieras invertir y gestionar y controlar tus inversiones. Una plataforma de inversión es un intermediario que te facilita y te cobra por el servicio de inversión. Para elegir una plataforma de inversión adecuada, debes tener en cuenta varios aspectos, como la seguridad, la regulación, la reputación,
la facilidad de uso, la variedad de activos, las comisiones, los spreads, los apalancamientos, los depósitos, los retiros, el servicio al cliente y las opiniones de otros usuarios. Algunas de las plataformas de inversión más populares y confiables son eToro, EQ Option, Trading 212, Plus 500, XTB, DeGiro o Interactive Brokers. El cuarto consejo es que empieces con poco y vayas aumentando. Antes de invertir, debes tener en cuenta que la inversión implica un riesgo y que puedes perder todo o parte de tu dinero. Por eso es importante que empieces con poco dinero, que no necesites ni te duela perder, y que vayas aumentando tu capital conforme vayas ganando experiencia, confianza y rentabilidad. Así, podrás aprender de tus errores, corregir tus estrategias, diversificar tus inversiones y aprovechar las oportunidades que se presenten. Una buena regla es que no inviertas más del 10% de tus ingresos mensuales y que reinviertas tus beneficios para aprovechar el interés compuesto. El quinto consejo es que seas paciente, perseverante y prudente. Antes de invertir, debes tener en cuenta que la inversión es un proceso a largo plazo y que no existen los resultados inmediatos, fáciles o garantizados. Por eso, es importante que seas paciente, que no te dejes llevar por las emociones, que no te desesperes por las pérdidas, ni te confíes por las ganancias, y que mantengas una visión y una acción claras y consistentes. También es importante que no te rindas ante las dificultades, que sigas aprendiendo, mejorando y optimizando tus inversiones, y que te adaptes a los cambios y a las tendencias del mercado. Además, es importante que seas prudente, que no te arriesgues más de lo necesario, que protejas tu capital, que diversifiques tus inversiones, que uses el stop loss y el take profit, y que respetes tu plan y tu estrategia de inversión. Después de tener claro todo esto que acabamos de mencionar, te mostraremos las dos inversiones más populares y rentables. Acciones. Las acciones son partes de una empresa que se pueden comprar y vender en el mercado de valores. Las acciones pueden generar beneficios de dos formas: por la apreciación del precio de la acción, que se puede vender a un valor mayor al que se compró, y por el reparto de dividendos, que son parte de los beneficios que la empresa comparte con sus accionistas. Las acciones son una inversión que puede tener una alta rentabilidad, pero también un alto riesgo, ya que el precio de la acción puede subir o bajar según la oferta y la demanda, y según el desempeño y la situación de la empresa. Para invertir en acciones, se necesita una plataforma de inversión como eToro, EQ Option o Trading 212, donde se puede acceder a miles de empresas de diferentes sectores y países, y donde se puede comprar y vender acciones con facilidad y seguridad. Algunas de las empresas más rentables y más populares para invertir en acciones son Apple, Amazon, Tesla, Microsoft, Facebook o Google. Criptomonedas. Las criptomonedas son monedas digitales que se pueden usar para realizar transacciones en Internet, sin intermediarios ni regulaciones. Las criptomonedas pueden generar beneficios por la apreciación del precio de la moneda, que se puede vender a un valor mayor al que se compró. Las criptomonedas son una inversión que puede tener una muy alta rentabilidad, pero también un muy alto riesgo, ya que el precio de la moneda puede variar mucho según la oferta y la demanda, y según la confianza y la aceptación de los usuarios. Para invertir en criptomonedas, se necesita una plataforma de inversión, como eToro, EQ Option o Trading 212, donde se puede acceder a cientos de monedas de diferentes características y funciones, y donde se puede comprar y vender criptomonedas con facilidad y seguridad. Algunas de las criptomonedas más rentables y más populares para invertir son Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Cardano, Dogecoin o Ripple. Para invertir desde cero, no necesitas tener mucho dinero, ni ser un experto, ni tener una bola de cristal. Tampoco es tan difícil como parece, pero algo que sí necesitas tener es una mentalidad, una educación,
una estrategia y una disciplina adecuada. Ahora que ya sabes las pautas a seguir y qué tipo de inversiones hay, solo te queda ponerlo en práctica. Por eso te animamos a que empieces a invertir desde cero y que aproveches las ventajas y las oportunidades que te ofrece el mercado financiero. Recuerda que invertir es una forma de hacer que tu dinero trabaje para ti. Si te ha gustado, dale un me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal Active Money para más contenido de educación financiera. También te invito a que me dejes un comentario con tu opinión, tus dudas o tus sugerencias. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!